Listo, comenzamos. En esta sesión lo que vamos a estar revisando van a ser algunos algoritmos de ordenamiento, perdón. ¿Por qué nos importa revisar algunos algoritmos de ordenamiento? Bueno, porque en general queremos aprender sobre algoritmos, su complejidad, su eficiencia y además porque son ampliamente utilizados para ordenar, para la redundancia, amplios arreglos, que en este caso también se utilizan arreglos como tipos de datos para hacer este tipo de cosas. Entonces podemos empezar. Ok, ¿qué es un algoritmo de ordenamiento? Dice por acá, se utiliza un algoritmo de clasificación o bien de ordenamiento para organizar los elementos de una matriz o una lista o un arreglo, como le queramos llamar, dependiendo del lenguaje en el que estemos trabajando, en un orden específico, sea de mayor a menor o de menor a mayor. Existen varios algoritmos de ordenamiento que se pueden utilizar para completar esta operación. ¿Y qué debemos hacer para la elección que tengamos que realizar nosotros? Bueno, se debe utilizar el algoritmo según los requisitos, dice por acá. ¿Y eso qué significa? A veces tenemos un conjunto de datos y podríamos, dependiendo de los algoritmos que vamos a ver el día de hoy, podríamos decir, bueno, es mejor utilizar tal algoritmo siempre. Y uno va a decir, no, va a depender siempre del conjunto de datos en el que estemos trabajando. Si tenemos un algoritmo, un conjunto de datos, perdón, que usualmente está ordenado de mayor a menor con alguna que otra diferencia, ok, ya eso nos puede decir, ok, no, mejor este. Si sabemos que siempre está ordenado casi que al revés totalmente, ok, ya vamos a decir, ok, no, entonces tal vez nos conviene ordenarlo de manera primero ascendente y luego simplemente le damos vuelta y lo interpretamos de esa manera. Entonces siempre va a depender del contexto en el que estemos trabajando. Para ejemplificar qué es un algoritmo de ordenamiento, por acá tenemos un arreglo desordenado, que es un 9 de 1, 3, 2, 7, 4. Y cuando queremos ordenarlo, en este caso decidimos ordenarlo de manera ascendente, es decir, de menor a mayor, el arreglo resultante nos tiene que dar 1, 2, 3, 4, 7, 9. Cada uno de estos elementos, pero ahora ordenados de manera ascendente. De igual manera, si yo lo tuviera ordenado más bien como 9, 7, 4, 3, 2, 1, eso también sería un algoritmo, perdón, un arreglo ordenado. Nada más que en ese caso le diríamos que está ordenado de manera descendente, porque el primer elemento es el mayor y el último elemento es el menor. Entonces empecemos revisando algunos algoritmos de ordenamiento y por ahí vamos a ir saliendo dudas que vamos a ir aclarando. Tenemos el primero que vamos a estar revisando, que se llama Bubble Sort, ordenamiento de burbuja en español, por si lo han escuchado también en español o en inglés. Dice por acá una pequeña descripción, este es un algoritmo de ordenamiento simple que recorre el arreglo varias veces. Y ojito con esto, eso es importante tenerlo en cuenta para cuando analicemos lo de la complejidad. Y compara elementos adyacentes, es decir, los que están al lado, para intercambiarlos si están en el orden incorrecto. El algoritmo continúa hasta que no se realicen más intercambios. Su complejidad es O de n cuadrado en el peor de los casos, entonces recuerden que es la O grande, la notación O grande que vimos la sesión anterior, ya que tiene que comparar cada par de elementos en la lista. Entonces, revisemos por acá qué es este algoritmo como tal de manera gráfica y luego procedemos a hacerlo en código también. En la sesión anterior, solamente para aclarar, habíamos visto que los algoritmos, su explicación, su resolución deberían tener pasos suficientemente claros y que además eran agnósticos del tipo de lenguaje, del lenguaje que se utilizara. Entonces, en este caso, esto que vamos a explicar de manera inicial no tiene que ver con C++, es un algoritmo de ordenamiento en general. Ya luego veremos cómo es una de sus implementaciones en C++, pero inicialmente es un algoritmo como tal como en Silvestre. Entonces empezamos por acá. En este caso tenemos un arreglo, perdón, de 5 elementos. Como es un arreglo de 5 elementos, de manera genérica vamos a estar ejecutando la cantidad de elementos menos 1 de pasos. Entonces, si en este caso tenemos 5 elementos, vamos a ejecutar 4 pasos, el paso 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces, ¿qué va a pasar en cada paso? Inicialmente tenemos un arreglo que es el menos 2, 45, 0, 11 y menos 9. Está totalmente desordenado. Entonces podemos decir que lo queremos ordenar de manera ascendente, es decir, que el menor de los elementos esté a la izquierda y el mayor de sus elementos esté a su derecha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como aquí lo dice, vamos a ir comparando cada par de elementos adyacentes. Entonces, en el paso 0, comparo el menos 2 con el 45. El menos 2 es menor al 45 porque estamos comparándolo de manera, para ordenarlo de manera ascendente. Sí, ascendente. Si el menos 2 es menor al 45, ok, no los intercambio. Paso al siguiente.
¿El 45 es menor al 0? No. Ok, los intercambio. Quedó de esta manera por ahora. Luego, ¿el 45 es mayor al 11? Sí. Ok, los intercambio. Quedó de esta manera. ¿El 45 es mayor al menos 9? Sí. Ok, los intercambio. Y ya estamos logrando ubicar en este punto lo que es este elemento. El 45, vea que estaba acá al inicio y finalmente nos lo llevamos para acá. Acá termina la iteración 0. Vamos con el paso 1. Comparamos de nuevo desde el inicio. Ojito con esto. ¿El menos 2 es menor a 0? No. Ok, entonces ya lo dejo ahí. Perdón, sí es menor a 0, entonces lo dejo ahí. ¿El 0 es menor al 11? Sí, ok, no lo cambio. ¿El 11 es menor al menos 9? No, ok, los intercambio entonces. Y listo. Ya hasta aquí llegamos. Vean que cuando hicimos esto, por ejemplo, este 11 es menor a 45. Sí, ok, no hacemos nada. Terminó entonces el paso 1. Luego con el paso 2, menos 2 es menor a 0. Sí, no los intercambio. 0 es menor a menos 9. No, entonces intercambio el menos 9 con el 0. Finalmente aquí ya no tengo nada más que modificar, que intercambiar. Y finalmente el paso 3, menos 2. No sé si se logran escuchar las campanas de la iglesia, pero son las 10:35 en punto, no sé qué indicará eso. Ahí ustedes me cuentan luego. Ok, en el paso 3 entonces vemos el menos 2 es menor a menos 9, no, ok, los intercambio y ya todos los demás están ordenados, entonces, listo. Así quedaría, vean, mediante este algoritmo de burbuja lo que es ordenado, el menos 9, menos 2, 0, 11 y 45. En este caso decidimos ordenarlos de manera ascendente, por lo tanto quedó el menor a la izquierda y el mayor a la derecha. Si ahora queremos ver lo que es la implementación del algoritmo de burbuja, y ahora sí en C++, porque lo que habíamos visto anteriormente era agnóstico al lenguaje. Entonces ahora sí, hacemos una pequeña funcioncita tipo void, no vamos a tener un retorno de algún valor, recibimos un par de elementos, un par de argumentos, un arreglo que está por acá y el tamaño de ese arreglo. Entonces solamente para repasar acá, recordemos que los arreglos siempre se pasa mínimo la referencia. Entonces en este caso lo que estamos pasando es el arreglo como tal. Entonces cualquier acceso que hagamos nosotros acá, vamos a estar modificando el original como tal. Listo. Ok, entonces veamos por acá lo que es el algoritmo como tal. Entonces vamos a hacer un for, que es un bucle, un loop que tenemos por acá. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde el 0 hasta el tamaño. Entonces, porque esto nos va a indicar que si entonces es de tamaño 5 el arreglo, entonces vamos a ir del 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Eso y por qué? Bueno, porque en este primer ejemplo que vamos a ver, no tiene una optimización que es que cuando ya él detecte que del todo no hizo ningún swap, ningún intercambio, que se detenga. En este caso siempre vamos a hacer todos los recorridos. Entonces luego vamos a ver cómo optimizar esa parte. Entonces vamos del 0 hasta el tamaño, es decir, menos 1, porque esto es un menor estricto. Luego tenemos la parte de comparar, entonces, ¿qué vamos a comparar? Bueno, desde el 0 hasta el tamaño menos la iteración. ¿Por qué? Porque si nos devolvemos por acá un poquito, vean que cuando nosotros ya colocamos este de acá, luego cuando tenemos que hacer las comparaciones, pues ya no llegamos hasta el final, sino que ya lo habíamos llevado. Entonces vean que aquí, este de acá, llegamos hasta acá, este de acá, llegamos hasta acá, este de acá, llegamos hasta acá, y este de acá, llegamos hasta acá. Entonces el algoritmo como tal es muy sencillo. Creo que aquí se aplica mucho lo de que si usted entiende el problema, entiende probablemente ya la solución que debe de implementar, porque realmente lo que tiene que hacer es intercambiar elementos siempre y cuando uno sea mayor al otro. Entonces si este elemento es mayor al siguiente, que son los elementos que están a la par o al lado, entonces hacemos un intercambio. Incluso esto se podría optimizar más bonito para tener aquí una funcioncita que se llame swap y recibe este par de elementos y él los intercambia por detrás en otro lado para que el código se vea más limpio, porque recuerden que andamos buscando tres elementos, que el código sea legible, escalable y mantenible. Luego tenemos una funcioncita que es la de imprimir arreglo, que esta no tiene nada particular especial, que simplemente lo que hace es imprimir. Entonces no me devuelvo por acá, solamente para hacer la aclaración. Si cada elemento es mayor, porque estamos buscando que sea en orden ascendente, aquí es lo que se hace en el comentario, es decir, si usted tiene que cambiar estas boquillas, si quiere lo que es hacer un orden descendente. Entonces guardamos el valor del primero en una variable temporal, ahora le caemos al del primero con el del segundo y al del segundo con lo que teníamos en la temporal, que era el primer elemento, y listo, ya hicimos ese intercambio.
sale de acá y empieza con el otro de nuevo, ¿verdad? Esto va a ir esta cantidad de tamaño menos iteración, y eso cuántas veces lo hace, la cantidad de pasos, que es el tamaño del arreglo menos 1. Luego aquí tenemos el main donde se está utilizando este algoritmo. Entonces definimos un arreglo de tipo datos que va a tener los elementos menos 245, 011 y menos 9. Vean que están desordenados. Luego queremos nosotros hallar el tamaño del arreglo, y entonces en este caso se está utilizando una sintaxis particular que procedo a explicar porque es bastante, no es que sea demasiado elegante, es bastante recomendable para hacer código escalable, mantenible y legible, porque así usted no se va a andar teniendo que preocupar, por errores en el futuro. Entonces, en vez de acá en el tamaño simplemente hacer integer size igual a 5, porque son 5 elementos, lo que hacemos es sacar el tamaño de este arreglo. ¿Cuál es el tamaño de este arreglo? Ok, tiene enteros y son 5. Digamos que el arreglo, si cuesta 4 bytes, 4 bytes por 5 tiene 20 bytes. Entonces, esto me va a dar un 20. Y yo lo divido entre el tamaño del primer elemento, que es un entero. Entonces, 20 entre 4 me va a dar 5. Y ustedes van a decir, pero, profe, pero mejor ponemos un 5 ahí, todo hermoso, todo bonito, y no andamos haciendo código que no se entiende. Bueno, es que no es código que no se entiende, es código que realmente es escalable, mantenible y legible. Porque eventualmente cuando yo llegue aquí y le agrego coma, un 20, coma, un 28, esta línea ya no tenemos que modificarla, porque esto ya está solito calculando el tamaño de manera genérica, de manera parametrizada. Y es por eso que lo hacemos de esta manera. Luego, simplemente llamamos al algoritmo y vean que nosotros le pasamos data, que está aquí, lo voy a recibir como ya habíamos hablado de referencia porque es un arreglo, y el tamaño. Esto tampoco lo tendríamos que modificar si aumentamos el tamaño de esto. Entonces, cuando estén ustedes probando este pedacito de código, pueden aquí agregarle nuevos valores y darse cuenta que esto no tuvieron que modificarlo y que igualmente va a funcionar el algoritmo que están implementando. Entonces aquí implementamos el bubble sort, esto hace una llamada por acá, vean que no atrapamos ningún return o algo así, porque realmente esto no tiene ningún return, es una función de tipo void, y listo, al final solamente imprimimos el arreglo en orden ascendente y nos va a imprimir lo que habíamos obtenido del menos 2, menos 9, 0, 11 y 45. De manera análoga, creo que es bastante semejante al anterior, pero vean el problemita que teníamos acá, que nosotros estábamos haciendo siempre, aunque no hubieran eh, intercambios, siempre estábamos haciendo todos los recorridos. Y bueno, aquí ya hemos visto en las sesiones anteriores que nos importa hacer los algoritmos eficientes. Entonces se está declarando es el código de manera similar, pero ahora lo que se está haciendo es que se crea una variable por acá que se llama intercambiado para verificar si se intercambió o no en cada iteración. Entonces aquí estamos en las diferentes iteraciones porque estamos iterando sobre los steps que tenemos o sobre los pasos en español. Entonces definimos esta variable por acá en 0 y hacemos la misma el mismo algoritmo de intercambiar los elementos y todo este asunto que ya explicamos. Y si entra en este if, lo que hacemos es colocar swapped en 1. ¿Para qué? Para antes de empezar la siguiente iteración, nosotros aquí preguntarnos si la variable intercambiados estaba en 0, significa que no se hizo ningún solo intercambio, y eso nos indica entonces que ya el arreglo está ordenado. ¿Para qué vamos a hacer lo siguiente? Hacemos un break, este break lo que hace es quebrar literalmente lo que es este ciclo for y nos salimos y listo. Ya no tenemos que entonces hacer nuevas iteraciones, algunos de esos pasos podríamos ahorrárnoslo y eso es tiempo y memoria que estaríamos tratando de ahorrar. Tal vez en este caso memoria como tal no, porque ya hemos usado esta variable y todos los demás estamos usando, entonces íbamos a seguir usando los mismos, pero a nivel de tiempo sí vamos a estar usándolo. Luego tenemos el imprimir arreglo y la manera de utilizarlo es absolutamente la misma, solamente con este pequeño cambio. Entonces les invito a probarlo para verificar que realmente los pasos, pueden aquí agregar un print para ver si están disminuyendo la cantidad de pasos, y si no disminuyen la cantidad de pasos pueden empezar a jugar con este arreglo, cambiar los valores, porque el algoritmo debería funcionar para cualesquiera valores que agreguemos de ese lado. Finalmente, con respecto a lo que es el bubble sort, les voy a comentar este asunto de acá. Bueno, nosotros queremos a nivel de algoritmos entender su complejidad, su eficiencia, si lo hicimos bien, si lo hicimos mal. Entonces, vean, de hecho me voy a devolver un poquito por acá. Nosotros acá
habíamos hecho, perdón, 1, 2, 3, 4 comparaciones, luego 1, 2, 3, luego 1, 2 y luego 1. Entonces 4, 3, 2, 1. Entonces si nos vamos por acá, vean que el tamaño del arreglo era tamaño 5. En la primera iteración, en el primer paso, hicimos n-1 comparaciones, es decir, 4. En el segundo hicimos 3, en el tercero hicimos 2, en el cuarto hicimos 1, que es este de acá, que coincide. Entonces, eso nos va a dar el número de comparaciones. Ese número de comparaciones ya son a nivel computacional internamente recursos de la computadora que se están utilizando para implementar esto, para hacer estas comparaciones. Van a haber un montón de compuertas internamente o algo similar a un programa que se está ejecutando para lograr eso. Entonces nosotros queremos analizar cuando esto tienda a infinito y todo este asunto, cuando nosotros le agreguemos ahí un arreglo de tamaño 1000, de tamaño 10.000, de tamaño 10 millones, ¿qué va a estar pasando? Okay. Entonces, para entender eso, lo que hacemos es generalizar la fórmula que tenemos en este caso. Antes de eso, quiero hacer aquí una pequeña pausa no comercial, que es para recordarles qué es la suma de Gauss. La suma de Gauss es una suma que el señor Carl Friedrich Gauss había descubierto cuando él tenía apenas 10 añitos. Entonces lo habían puesto a sumar como el 1 al 100 y él rapidito llegó y dijo, son 5050. Ok, entonces ya la maestra llegó y empezó a preguntarle que por qué, y ya le mostró que, ok, él había notado que podía acomodar los números como 1, 2, 3, bla, 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 n-2, n-2 hasta el n, y que también los podía acomodar al revés, y es la misma suma, entonces podría ser este con este, n-1, n-2, 3, el 2 y el 1, y que sumaba estas dos ecuaciones y iba a obtener al final estas dos sumatorias igualado a qué. Bueno, se dio cuenta que cada una de estas sumas siempre daba n-1. ¿Y cuántas veces tenía esta suma aquí de n-1? N veces. Entonces esa es la definición de multiplicación. Entonces se dio cuenta que dos veces la sumatoria iba a ser n por n más 1. Y mandó a dividir este 2 y listo. Se dio cuenta que para sumar números desde el 1 hasta el n es igual a n por n más 1 entre 2. Entonces esto nos va a ayudar para encontrar nosotros ahora el tiempo de complejidad que vamos a tener. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo que el número de comparaciones en la primera iteración es n-1, en la segunda es n-2, en la tercera n-3 y así sucesivamente hasta el 1, que íbamos reduciéndolo. Entonces, si aquí nosotros aplicamos esta fórmula para ir desde el 1 hasta el n-1 sumando, ¿cómo va a ser? Bueno, si vimos antes del 1 hasta el n, era n por n más 1 entre 2. Entonces, ahora más bien va a ser el n. ¿Cuál es nuestro n lógico o virtual en este caso? Bueno, sería el n-1. Entonces sería n-1 por n-1 más 1, que sería n, que es el que está por acá, dividido entre 2. Y eso cuando nosotros lo hacemos tender a infinito para encontrar, porque recuerden que estas notaciones de la O grande y esto se llaman notaciones asintóticas. Entonces nosotros queremos ver cuando esto crece mucho, cómo se comporta. Ok, estamos viendo que se comporta como un n por n. Las constantes las ignoramos en este punto. Entonces, n por n, ¿cuánto es? Es algo cuadrático. Con eso es suficiente para nosotros para definir la notación asintótica. Entonces, en este caso, el tiempo de complejidad, el mejor, de lineal. ¿Por qué? Porque tal vez ya estaba ordenado, entonces solamente tuvimos que ir al tamaño del arreglo. Entonces, si el tamaño es 100 y ya estaba ordenado, nos dimos cuenta que estaba ordenado, pero ¿cuántas comparaciones hicimos? 100. Si era tamaño 1000, hicimos 1000. Entonces, es lineal con respecto al tamaño de la entrada. Pero en cuanto al tamaño, al tiempo de complejidad, el peor y el promedio, nos damos cuenta que es n cuadrado, porque está cumpliendo esta fórmula de acá. O sea, usualmente tenemos que hacer todas estas de acá, y tanto de manera usual como de manera, como el peor de los casos. Entonces tenemos esa parte. Y luego si analizamos lo que es la complejidad del espacio, pues no estamos teniendo que alocar o que asignar memoria de manera dinámica o algo similar dependiendo de la variable de entrada. Entonces tenemos que es un valor constante de 1 de 1. Ya entonces acá sí podríamos llegar y empezar a decir, ok, si yo comparo el algoritmo original que vimos de primero y el optimizado, bueno, aquí sí ese optimizado podríamos agregarle un O de 2 o algo similar para representar que está utilizando una variable más, por ejemplo. Pero en este caso, como son constantes, usualmente es como, ok, no es variable dependiendo del número de la entrada. Eso es lo que queremos llegar a demostrar o a comentar con respecto a esto. Eso fue el análisis con respecto a lo que es el bubble sort. Entonces hicimos un análisis completo de entender el algoritmo, entender el código, entender las comparaciones y hacer el análisis incluso de este lado para entender el tiempo de complejidad y la complejidad a nivel de memoria o de espacio que utiliza este algoritmo. Ahora vamos a ver otro algoritmo.
Este algoritmo se llama Selection Sort o algoritmo de selección. Entonces leemos por acá, dice, este algoritmo recorre el arreglo y selecciona el elemento más pequeño. Ojito con esto. Lo coloca en su posición correcta. Luego se repite el proceso con los elementos restantes. La complejidad es O de n cuadrado en el peor de los casos, porque estamos utilizando la O grande, ¿verdad? La notación asintótica O grande o Big O en inglés, ya que tiene que buscar el elemento mínimo en cada iteración y colocarlo en su posición correcta. Entonces por acá la tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Recorrer y encontrar cuál es el elemento menor de todo el arreglo. Entonces, cuando partimos de este, pues por definición o por suposición inicial decimos, ok, el 20 es el menor de todos, porque estamos empezando y de eso no hay problema que hagamos esa suposición. Luego lo comparamos con el 12. ¿El 12 es menor? Sí, ok, por ahora ese es el menor de todos. Lo comparamos con el siguiente. ¿10 es menor a 12? Sí, ok, por ahora el 10 es el menor. Luego llegamos y lo comparamos con el 15. ¿El 15 es el menor? No, sigue siendo el 10 el menor. Luego lo comparamos con el 2. Ah, ok, sí, el 2 sí es el menor de todos. Por lo tanto, vamos a hacer un swap, un intercambio de elementos entre el primer elemento, porque estamos en la iteración 0, con el que yo encontré como mínimo. Entonces ya aquí a la izquierda, después de la primera iteración, me va a quedar este elemento ya ordenado como el menor de todos. Esto puede que me queden desordenados, de hecho están desordenados, pero yo en este primer paso lo que puedo asegurar es que está ordenado el primer elemento ya. Entonces, esta es la descripción a nivel agnóstica del lenguaje. Procedemos entonces a verlo de manera un poco más gráfica y posteriormente con respecto a lo que es el código. Entonces, lo mismo que acabamos de hacer, este paso 0 fue el que ya les expliqué. Lo podemos hacer de nuevo, no hay problema. El 20 es menor al 12, sí, ok, el 12 es el mínimo por ahora. Entonces, lo que vamos a estar haciendo nosotros es almacenando el índice del valor menor. Luego comparamos el 12 con el 10 es menor, entonces actualizamos ese mínimo valor que está en el índice 2. Luego el 10 con el 15 lo comparamos, ok, no hay que actualizar, entonces seguimos manteniendo lo que teníamos de manera anterior o anteriormente. Luego el 10 con el 2, sí, ok, el mínimo valor ahora está entonces, podemos decir, en el índice de 4. Y finalmente, después de que llegamos al final, hacemos un swap o un intercambio entre el primer elemento, entre el índice del paso con el índice donde habíamos encontrado el menor. Vean que este step 0 es el que vamos a intercambiar, a hacer swap. ¿Contra quién? Contra el que habíamos encontrado nosotros aquí, que era el mínimo valor, está en el índice tal, en este caso en el 4. Entonces el 20 y el 2, swap. Le damos vuelta y es lo que encontramos por acá, que es este mismo, pero ahora el 20 y el 2 están intercambiados. Empezamos de nuevo, pero ahora empezamos a partir del índice del paso que estamos ejecutando. Entonces en el índice 1. El 12, primeramente asumimos que es el menor, entonces el índice al inicio era el 1, el menor de todos. Luego comparamos con el 10, nos damos cuenta que el 10 es menor, por lo tanto ahora el índice es el 2, el del menor. El 10 lo comparamos con el 15 y no es menor, entonces seguimos manteniendo que el índice es el 2. El 10 lo comparamos con el 20 y seguimos dándonos cuenta que el 10 es menor. Por lo tanto, el índice quedó en 2. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Hacer un swap entre el índice 2 y el elemento que está en el índice 2 y el elemento que está en el índice del número del paso que estamos en este momento. Por lo tanto, hacemos un swap o un intercambio entre lo que eran el 12 y el 10. Por lo tanto, ahora queda este 2, 10 y ya de aquí hacia allá asumimos que está ordenado. Entonces colocamos por acá. Y así que nos quedaría por ahora. Luego vamos al paso 2. Entonces, al paso 2 es, ok, empezamos por acá, pero ¿a dónde? Vean que a dónde empezamos a recorrer el arreglo. Lo estamos empezando a recorrer en el número del paso. Comparamos o asumimos inicialmente que el 12 es el menor, comparamos contra el 15, nos damos cuenta que sigue siendo el menor, entonces no actualizamos acá, comparamos el 12 con el 20, nos damos cuenta que el 12 sigue siendo menor, entonces no actualizamos el índice. Y como entonces tanto el número del paso como el número del valor son iguales, no tenemos que hacer un swap, porque si tenemos que hacer un swap entre los valores que están en el mismo punto, pues no tiene sentido, ¿verdad? Entonces no hacemos ningún swap acá, nos ahorramos una operación de swap, de hecho. Luego, ¿qué hacemos? En el paso número 3 empezamos en ese índice, asumimos que ese es el primero, luego comparamos contra el 20, nos damos cuenta que este no es menor, que el 15 es el menor, entonces mantenemos el índice del valor menor en 3 y como el paso y el índice son iguales, no le damos vuelta y llegamos finalmente a este, que en este caso no tenemos que hacer nada. ¿Por qué? Porque ese ya por defecto, como estos de acá están ordenados, pues este no tiene más que estar ordenado también.
Esa es la explicación del selection sort a nivel agnóstica del lenguaje. Pero ahora estamos aprendiendo a hacer cositas en C++ nosotros. Entonces vámonos por acá. Lo que yo les comentaba anteriormente, con el objetivo de hacer un código más limpio, se puede crear una función que se llama intercambiar. Entonces literalmente aquí yo recibo punteros, vea que son variables de tipo entero puntero A, entero puntero B, y entonces lo único que hace es crear una variable auxiliar que se llama temporal, asigna en ella el contenido de, porque estamos haciendo las de referencia con este asterisquito, el contenido de A lo colocamos en temporal, bueno, al contenido de A le caemos encima con el contenido B y al contenido del B lo que hayamos almacenado de manera temporal en la variable, valga la redundancia, temporal. Tenemos otra funcioncita que es la de imprimir el arreglo, que es exactamente igual que las que hemos visto anteriormente. Y luego por acá está la implementación del selection sort. Entonces, vuelvo y repito lo que yo les comentaba anteriormente. Si se entiende ya cuál es el problema que tenemos que resolver, es probable que la solución esté simplemente a unos minutos de que lo necesario sean minutos para hacer la implementación. Entonces, el selection sort vamos a iterar desde el 0 hasta el tamaño menos 1. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ir por este lado. Entonces vean que step empieza en 0, que el step lo vamos a llegar, ¿cuántos pasos vamos a hacer? El tamaño menos 1 y vamos a ir sumando uno en uno. Y lo que yo les mencionaba al inicio de los tiempos, el índice menor va a ser el índice donde empezamos ese paso. Entonces aquí estamos con esa parte que les había explicado. Y luego, ¿qué hacemos? Vamos a empezar, pero no empezamos desde 0, siempre empezamos en el índice paso más 1. Entonces empezamos en el índice paso más 1 hasta el tamaño, pero menor que, porque ya sabemos que cuando un arreglo es de tamaño 5, los índices van a ir 0, 1, 2, 3 y 4, y por eso ponemos acá un menor estricto. Y simplemente lo que vamos a tratar de encontrar es cuál es el menor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yendo a comparar el actual con respecto al que habíamos definido como el menor hasta ese momento, que al inicio de los tiempos va a ser el, para la redundancia, el primero de esa iteración. Si sí se cumple esta condición de este if, ¿qué es lo que vamos a hacer? Actualizar el índice del elemento menor y hacemos min index igual a i, que es el que en este momento estamos detectando como el menor. Y aprovecho acá para mostrarles que, por ejemplo, cuando tenemos un if por acá, vean que no colocamos las llaves. Esto es posible solamente porque es una única instrucción la que va dentro del if. Incluso a veces se acostumbra a que si es una sola y es pequeñita, se podría poner aquí a la par. Y listo. Se ve elegante, se ve bonito, se ve compacto. Pero también hay algunas otras reglas de estilo de código que dicen que siempre hay que poner llaves. Entonces, dependiendo de con cuál se esté trabajando, hay que respetarle. Luego de que ya detectamos eso, vean que esta llave cierra acá. Entonces ya iteramos todo esto para encontrar cuál es el mínimo. Vamos a ir a cambiar el paso en el que estamos con respecto al índice. Y vean que en este caso la función de hacer swap estaba recibiendo entero puntero como argumento. Entonces no podemos solamente pasárselo sin el ampersand, porque estaríamos pasando solamente la referencia. Perdón. Si lo hiciéramos en ese punto, pues el compilador se nos va a quejar y nos va a decir, pues no, yo esperaba una variable de tipo entero puntero y usted está pasándome una referencia y todo este asunto. Luego aquí tenemos el ejemplito donde el dato es 2012 y es 1512 y va a ser el arreglo. Utilizamos otra vez la técnica para encontrar el tamaño de manera genérica, de manera parametrizada. Invocamos la función, que es una función de tipo void, simplemente nos ordena en las mismas posiciones de memoria, pero ahora ordenado. Y luego nada más llamamos a la función para imprimir el arreglo. Si hacemos el análisis que hicimos con el bubble sort, al selection sort vamos a llegar a la misma expresión, que en el mejor caso, tanto en el peor como en el promedio, siempre vamos a tener un O de n cuadrado. ¿Por qué vamos a tener este O de n cuadrado? Porque nosotros aquí no estamos diciendo, ok, vamos a dividir o todo ese asunto, no. Vean que siempre lo recorremos de manera completa porque vamos a ir haciendo un swap con el menor, vamos a ir colocándolo. Entonces siempre tenemos que hacer una cantidad finita y esa cantidad finita no es constante, sino que es dependiente del tamaño de la entrada y es dependiente de manera cuadrática con respecto al tamaño de la entrada. Ahora bien, vamos a revisar lo que es este otro algoritmo. Este otro algoritmo se llama insertion sort o algoritmo de ordenamiento por inserción. Dice por acá,
Este algoritmo toma cada elemento del arreglo en su posición correcta y lo inserta, perdón, en su posición correcta en la parte ya ordenada del arreglo. Su complejidad es O de n cuadrado en el peor de los casos. Recordemos acá la O grande, que es la notación, ya que tiene que comparar cada par de elementos en la lista y mover los elementos en su posición. Entonces, en este caso, voy a ver cómo hacemos para que esto se nos reinicie. No sé, voy a hacer la pausa y hago que este se reinicie, este grafiquito por acá, y lo vemos basado en este gráfico de acá. Listo. Vean que primero se elige el 6 y ya estaba ahí, no teníamos que hacer nada. Luego se eligió el 5 y se detectó que era menor al 6. Entonces se hizo un shifteo, un desplazamiento de este. Luego este 3 se da cuenta que es menor al 6, sí, ok, se desplaza este. ¿Es menor al 5? Sí, se desplaza este y finalmente se coloca el 3. Se selecciona el 1 es menor al 6, sí, desplazamos el 6. El 1 es menor al 5, sí, desplazamos el 5. El 1 es menor al 3, sí, desplazamos el 3 y colocamos el 1. Luego llegamos con el 8. El 8 no es menor a este, listo, suficiente porque ya los demás estaban ordenados. Luego el 7 es menor al 8, sí, ok. ¿Es menor al 6? No, ok, entonces va acá en medio. Luego el 2 es menor al 8, sí, desplazamos el 8. Es menor al 7, sí, desplazamos el 7. Es menor al 6, sí, desplazamos el 6. Es menor al 5, sí, desplazamos el 5. Es menor al 3, desplazamos el 3. Es menor a 1, no, ok, el 2 va acá. Luego con el 4 exactamente igual a lo que acabamos de comentar, es menor al 8, desplazamos el 8, es menor al 7, desplazamos el 7, es menor al 6, desplazamos el 6, es menor al 5, desplazamos el 5, no es menor a 4, ok, el 4 va por acá. Y listo, entonces ahora tenemos un arreglo ahí ordenado, porque eran los números del 1 al 8. Entonces el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nos habían quedado. Entonces, hasta acá no hemos hablado de C++, estamos hablando solamente de algoritmo de ordenamiento llamado insertion sort, o en español ordenamiento por inserción. Por acá está además una manera gráfica de revisarlo. Entonces tenemos por acá este punto de acá. Entonces el paso 1 que vamos a estar realizando, voy a revisar esto por acá. Sí, continuemos. El paso 1, lo que vamos a hacer acá es nosotros colocar como key el valor que en este caso definimos como menor. Entonces, en el paso 1, ok, el 9 con el 5. Entonces definimos que el valor del key es un 5, que es lo que tenemos en este punto, ¿verdad? Como es menor, lo que hacemos es colocar este 5, o perdón, almacenamos, esto es como una variable temporal, podríamos llamarlo así, lo almacenamos por ahí y ¿qué hacemos? El valor que estaba acá lo copiamos en este y finalmente nos traemos lo que estaba en el key para colocarlo donde estaba este 5 de por acá. Perdón, donde estaba el 9 originalmente, que ahora colocamos este 5. Entonces, para empezar el paso 2, ¿cuál es el arreglo que vamos a tener? Bueno, va a ser el 5, 9, 1, 4, 3. Tenemos el 5, 9, 1, 4, 3. ¿Cuál es nuestro key ahora? El 1. ¿Por qué? Porque no tenemos un paso 0 donde habíamos elegido el 5, porque en este caso, pues decimos, por el algoritmo que estamos utilizando, ese podríamos decir que estaba ordenado, entre comillas. Ahora el key es el 1 y empezamos a comparar. Este 1 es menor a 9, sí, ok, este 9 va para acá. Este 9 es menor al 5. Perdón, sí, este 9 es menor al 5, no, entonces lo intercambiamos en este caso y copiamos el valor que estaba acá, acá, hasta que llegamos a un punto donde ya no tenemos, bueno, en este caso llegamos hasta el borde, entonces ya no tenemos nada más que iterar o que comparar y por lo tanto colocamos el key que teníamos, que era un 1 en este punto. Vean que aquí es importante hacer la aclaración que nosotros estamos asumiendo que a la izquierda ya nos está quedando el arreglo de manera ordenada. Entonces vean que este 1, 5, 9 ya estaba. Después de la primera iteración, digamos que ya podemos decir que el primero estaba ordenado porque solamente había un elemento. A partir de la segunda iteración, que es este step 1, el 5 y el 9 deben verse ordenados. A partir de este de acá, que es la tercera iteración, que es el step 2 a nivel numérico, empezando desde el 0, 0, 1, 2. Entonces, en los primeros tres, el 1, 5, 9, tienen que verse de manera ordenada. Luego nosotros vamos por acá entonces y ahora nuestro key es el 4 y empezamos a comparar 9 y 4, 9 es mayor, lo pasamos. 9 y 5, ok, no tenemos que hacer en este caso el intercambio. Entonces vamos a ver, no mentira, sí tenemos que hacerlo porque aquí estoy confundiendo el algoritmo, estamos en el insertion. En este de acá lo que hacemos es comparar, y yo creo que el anterior también, entonces ahí podemos revisar el video para ver si hay que hacer alguna acotación,
pero con respecto a quien tenemos que comparar, porque es el insertion, es contra el key. Entonces, este de acá lo comparamos. Este de acá es menor. Sí, entonces lo colocamos por allá. Este de acá, digamos ahora, este 9, que es lo que acabamos de mencionar, es menor que este, lo colocamos por acá. Este 5 es menor que este, entonces lo colocamos por acá. Y finalmente el 4 venimos y lo colocamos por acá, que es el elemento 4. Y ahora volvemos a lo que mencionaba anteriormente. En este paso, los primeros 4 elementos ya tienen que estar ordenados. Finalmente, cuando nosotros llegamos a este punto, ¿cuál es nuestro key? ¿Cuál es nuestro valor clave para andar comparando? El 3. Entonces, en este caso lo que yo hago es lo siguiente. Este 9 es menor a este, sí, lo desplazamos. Este 5 es menor a este, sí, lo desplazamos. Este 4 es menor a este, sí, lo desplazamos. El 3, el 1 es menor a este, no, ok, el 3 va acá. Y finalmente, después de este paso, ya tenemos que el ordenamiento, o perdón, que este arreglo que había empezado en un 9, 5, 1, 4, 3, quedó ahora de manera 1, 3, 4, 5, 9, el cual está ordenado de manera ascendente. Entonces, aquí como una acotación, porque creo que al inicio sí lo estaba explicando, asumiendo que era el otro algoritmo que vamos a ver, o que ya vimos. Contra quién comparamos es contra el valor que tenemos acá, que se llama key, o el valor clave. Porque aquí lo que estamos buscando es ver dónde hacer una inserción. Entonces, dónde ingresamos este valor, este key. Entonces, por eso nada más ahí esa acotación para lo que es el algoritmo de inserción. Y ahora tenemos lo que es su implementación. Esta implementación, por ejemplo, vamos a tener la impresión en pantalla de un arreglo exactamente igual, perdón, que lo que ya hemos visto en los dos algoritmos anteriores, tanto en el bubble como en el selection. Y aquí vamos a hacer lo que es el algoritmo de la inserción. Entonces, esta parte de acá, ojito cómo definimos las variables, porque vamos a hacer un for desde el paso 1, porque no vamos a decir, ok, empecé en el 0 y listo, todo bien, me lo voy a ahorrar. Voy a pasar entonces a hacer los pasos 1, 2, 3 hasta el tamaño menos 1, porque esto es un menor estricto, aumentamos en 1 la variable paso. E inicialmente, ¿qué vamos a hacer? El key es el elemento del arreglo del número del paso en el que estoy en ese momento. Entonces, el j en este punto vamos a definirlo como un step menos 1. ¿Por qué? Porque van a ser el número de comparaciones que yo tengo que hacer. Entonces, si nos devolvemos por aquí un poquito, cuando yo elegí este 5 como un key, yo lo anduve comparando con esto de acá. Entonces teníamos que tener cuidadito con eso, ¿verdad? Cuando yo teníamos acá este key de 1, el número de comparaciones que teníamos iba a depender de qué. Iba a depender de lo que nos diera el resultado, si era menor, si era mayor, en este caso. En este caso, lo que estamos haciendo con esta iteración de acá es decir, ok, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a ir hasta el 0, hasta el step menos 1. Porque vean que en este while, ¿qué vamos a hacer? Vamos a andar iterando con respecto a dos condiciones. Y acá ya empezamos a ver expresiones dentro del while que tienen dos condiciones con una AND. Por lo tanto, las dos se tienen que cumplir para yo seguir dentro de este while. ¿Cuáles son estas condiciones? Que la clave, o sea, que el numerito que yo estoy definiendo como key, sea menor al elemento que estoy definiendo en ese momento, que es este de acá. Vean que este de acá. In the array de j. ¿Y qué es j? J es este es menos 1 en este punto de acá. Y este j entonces va a variar, pero es que yo aquí no veo ningún punto donde lo modifiquen, al menos aquí adentro, solo aquí. Bueno, vean que acá incluso este j es dependiente de step menos 1. Entonces, como tal, step cuando vaya aumentando de 1, 2, 3 y 4, en este caso, de hecho, el anterior, podemos verlo, va a ir aumentando 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, el j, ¿qué valores va a tener? 0, 1, 2 y 3. Entonces, si nos vamos por acá, entonces va a tener el 0, el 1, el 2 y el 3, porque es el step menos 1 el que estamos utilizando en el código. Basado en eso, entonces, ¿qué andamos utilizando? Vamos a comparar contra el key el elemento array de j. ¿Y quién es array de j? Bueno, aquí estamos viendo, va a ser siempre dependiendo del step menos 1. Y nos vamos a ir hasta ese punto hacia atrás. Entonces, siempre que vayamos hacia atrás, nosotros vamos a ir comparando. Me devuelvo por acá para aprovechar esto. Vean que nosotros a partir de aquí, este de aquí, yo comparo con los de atrás. Este de acá lo comparo con los de atrás. Este de acá lo comparo con los de atrás. Y este de acá lo comparo con los de atrás. Por eso es que yo
empiezo en este punto que es el step menos 1 y empiezo a restar 1 más bien. Si se cumple esta función, entonces yo actualizo ahora el array de j más 1, lo empiezo a cambiar, lo empiezo a ubicar. Y tengo esta condición de j mayor o igual a 0 para que cuando ya j, gracias a este menos menos que aquí les resto una unidad, sea menos 1, poder decir, ok, ya llegué hasta el inicio y listo, voy a seguir, me salgo de esto while y continúo con la siguiente. ¿Y qué hago? Actualizar el valor del array de j más 1, donde estaba en este caso con el valor de aquí, perdón, en este caso, que estábamos aquí, porque es este de acá que estamos definiendo. Luego, a la hora de utilizarlo, tenemos un main, un data, exactamente lo mismo que los dos algoritmos que hemos visto anteriormente. Y usamos el insertion, los ordenamos y solamente acotación acá. Seguimos utilizando la manera parametrizada para encontrar el tamaño del arreglo. En cuanto al tiempo de complejidad, el peor y el promedio van a ser de manera cuadrática por la cantidad de comparaciones que vamos a estar utilizando. Pero ¿qué pasa cuando tenemos el algoritmo de manera ordenada? Entonces el algoritmo de manera ordenada solamente va a ser dependiente de manera lineal con respecto al tamaño de la entrada. Porque si ya por ejemplo esto estuviera acá ordenado, pues solamente nos vamos a ir diciendo, ok, no, ya está ordenado, ya está ordenado, ya está ordenado, ya está ordenado. Entonces, ¿de qué va a depender con respecto a la entrada? Del tamaño de manera lineal, perdón. Y en cuanto a la complejidad de espacio, pues no estamos alocando memoria dinámica o algo similar para resolver el algoritmo, entonces es un tiempo o una cantidad constante de espacio a nivel de complejidad la que estamos requiriendo para resolver este problema, que es ordenar un arreglo mediante el algoritmo que se llama ordenamiento por inserción. Vamos a ver por acá. Sí. Ahora lo que vamos a estar viendo es este otro algoritmo. Esto es el cuarto algoritmo que vamos a ver en la sesión de hoy. Se llama algoritmo de ordenamiento rápido o quicksort en español. Entonces decimos, leemos por acá este pequeño párrafo, es un método de ordenamiento muy eficiente que utiliza la técnica de dividir y vencerás para ordenar un arreglo de elementos. La idea básica detrás del algoritmo es usar un elemento pivot del arreglo, un elemento solamente como para empezar, y particionar el arreglo alrededor de ese elemento. Todos los elementos menores que el pivote se colocan a la izquierda de este y los elementos mayores se colocan a la derecha. Luego el proceso se repite de manera recursiva para los subarreglos que se van definiendo, es decir, lo que quedó a la izquierda y lo que quedó a la derecha del pivote original, hasta que todo el arreglo esté ordenado. Su complejidad en este caso dice que por acá que es n de log de n, en el mejor de los casos 100 promedio, pero puede degenerarse o empeorarse hasta el cuadrático si se elige un pivot malo. Entonces por acá tenemos un par de ejemplitos para demostrar cuál es la interpretación de manera agnóstica al lenguaje. Entonces tenemos este arreglo que tiene entonces 9 elementos. Estos 9 elementos, 9 u 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 5. Ok, entonces, ¿qué es este algoritmo? Bueno, elegimos un pivot de manera inicial. El pivot en este caso, el 3. Ahora vamos a empezar a recorrer todos estos y los que sean menores a este 3 los colocamos en un arreglo por acá. Los que sean mayores o iguales al 3 los colocamos en este arreglo de acá. Entonces, por acá a la izquierda, después de que yo elegí de este primer arreglo este número 3 como el pivot, acá me quedó un subarreglo, que es lo que mencionamos por acá. De hecho, porque, ya sé. Y me quedó un arreglo aquí con el menos 3, 2, menos 6 y 1. Vean que no están ordenados, siguen estando desordenados, pero ya me quedaron todos los menores a 3 acá y todos los mayores a 3 por acá. Luego decimos por acá que es un algoritmo que es recursivo, entonces ahora elegimos un pivot para este subarreglo, elegimos el pivot del 1, entonces creamos otros subarreglos que van a ser el menos 3 y el 6 a la izquierda y el 2 es un arreglo de un elemento a la derecha. Finalmente elegimos otra vez un pivot, que este va a ser el menos 6. De hecho, ya pueden notar que el mecanismo, la técnica de selección de pivot que estamos utilizando en este caso es solamente el elemento de más a la derecha, de manera genérica. Y aquí creamos dos subarreglos entonces, que va a ser el menos 6
a su izquierda, perdón, este es el pivot, a su izquierda no tenemos ningún elemento porque no hay ninguno menor a menos 6, y el menos 3 a su derecha porque menos 3 es mayor a menos 6. Luego de manera análoga a la derecha, pero ahora con el mayor a. Entonces seleccionamos como pivot este 6, los elementos menores del 6 quedan por acá, que es el 5, el 8 y el 9, que son mayores, quedan a su derecha, entonces están por acá. Luego, como estos todavía no son arreglos unitarios, que es de tamaño 1, entonces elegimos un pivot, que es el 8, que está por acá. A la izquierda no colocamos nada, no tenemos elementos menores. A la derecha colocamos el 9, que es el elemento menor. Entonces nosotros, a la hora de ver esto de manera visual, si logramos empezar a ir como acá que estoy colocando con el puntero, vamos a tener el arreglo de manera ordenada ascendentemente. Entonces está el menos 6, menos 3, 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 9. Se ve similar a lo que ya vimos en las sesiones anteriores sobre un árbol, pero no tiene que ver nada con árbol, solamente a la hora de recorrerlo, que nos vamos como así, como por los bordes, podría ayudarnos esa interpretación de árbol, pero no tiene nada que ver con lo que es un árbol como tal. Aquí está otro elemento, perdón, otro ejemplo que también está desordenado y elegimos el 13 como pivot. Entonces a la izquierda elegimos todos los menores al 13, luego elegimos el 11 como pivot, a la izquierda están los menores al 11 y a la derecha el mayor, luego elegimos el 4 como pivot y quedó a la izquierda este 4 y a la derecha este 7. Luego a su derecha también los mayores al 13 eran 18, 15, 19 y 16, elegimos este como pivot, a la izquierda el 15, a la derecha el 19 y el 18, elegimos este como pivot y quedó el 18 a la izquierda, perdón, el 18 como pivot y a la derecha el 19. Y entonces también si lo recorremos de esa manera como por las orillas, 4, 7, 12, 13, 15, 16, 18 y 19, logramos ver que los tenemos de manera ordenada. Pero bueno, esto es una cosa, hay que entender este algoritmo de manera correcta para saber cómo funciona de manera recursiva lo de los subarreglos y proceder con la implementación. Por acá les cuento además los tiempos de complejidad y el tiempo, la complejidad de espacio que tiene, que en el mejor de los casos va a ser un n log de n, también en promedio, pero eventualmente dependiendo de las condiciones o una mala elección de un pivot, podríamos llegar a tener hasta un punto de cuadrática con respecto a la notación de O grande que tenemos por acá. La implementación de este queda como ejercicio, entonces lo vamos a revisar en la sesión que revisemos este ejercicio. Entonces procedan, si es necesario, investigar un poquito más con respecto a lo que es el Quicksort y proceder con la implementación en C++ y lo revisaríamos en la próxima sesión para evacuar dudas. Eso sería por esta sesión y muchas gracias.